volia agrair la vostra presència a tots i a totes els que esteu presents avui en aquesta 11a edició del certamen Francisco Salinas. Volia comentar que és un verdader plaer per a mi estar avui així, en un dia tan especial com aquest, celebrant, com he dit, un any més, la 11a edició del certamen Francisco Salinas. Abans de res, vull reconèixer, valorar i agrair al Departament de Castellà, que un any més organitza aquest event, aquesta iniciativa que ens acosta a la literatura. Un art que aconsegueix estimular els nostres sentiments. On està la seva força? Doncs en la capacitat d'emocionar-nos a través de les paraules, recollint l'essència de l'idioma. Aquest és un gran art comparable al so de la música a través de les paraules. Aquest certamen ret homenatge a una gran persona i a un gran poeta com és Francisco Salinas, catedràtic de llengua castellana, professor i company del centre. Jo personalment no vaig tenir el plaer de conèixer-lo, però totes les opinions que he rebut sobre ell com a persona i com a professor són immillorables. Francisco Paco Salinas, com era conegut, és un referent literari que ocupa un lloc destacat en els poetes contemporanis de la comarca. Imprescindible en tots els certàmens literaris, autor de textos i, sobretot, poeta en lletres majúscules. Un artista en aquest difícil art de transformar els sentiments en paraules i que ens va deixar una profunda petjada a tots i a totes els que van tindre la sort de compartir amb ell aquest espai que és el nostre centre. Res més, agrair la vostra presència avui així, una altra vegada torno a repetir a tots i totes que esteu en aquest pati del Clot i especialment a José Ángel García Caballero, escriptor amb una reconeguda trajectòria poètica i que tenim el plaer de tindre avui entre nosaltres. Esperem que gaudiu de l'acte. Hola a todos y a todas, alumnado, profesorado, familia, Rosa Sánchez, ilustre concejal de Educación Raúl Palmero. Y una vez más entregamos, este es el acto de entrega de los premios del certamen literario Francisco Salinas. Este año es la 11ª edición y esto es gracias a la labor que iniciaron y que gestaron Lola, que no te veía, Paqui, Merche, y de la que ahora, gracias a ello, estamos aquí y somos deudores. Bien, este año queremos agradecer, como desde el inicio de este certamen, a la Asociación de Familias de Alumnos del Centro por su colaboración subvencionando los premios del certamen. Queremos agradecer también al equipo directivo por su disponibilidad para organizarlo y también al Departamento del Dibujo por, como todos los años, preparan los carteles del certamen y además este año han reinterpretado y transformado este espacio con la figura y los versos de Francisco Salinas. Y bien, queremos empezar dándoos la enhorabuena por la calidad y la sensibilidad de vuestros textos. De hecho, este año nos ha resultado difícil, especialmente difícil, decidir a los ganadores, así que hemos decidido dar un accessit en cada categoría y en cada modalidad. Y bien, como os decía, os damos la enhorabuena por la sensibilidad que habéis mostrado, porque en vuestros textos se aprecia mucho la búsqueda de un refugio también en tanto que utopía, en estos mundos que estamos viviendo tan inestables, tan inciertos, ¿verdad? Y al mismo tiempo tan desasosegantes. Buscáis, habéis creado un refugio, una utopía personal en la protección de vuestros seres queridos, la habéis buscado también en la naturaleza, la habéis buscado también en el pasado,
en el humor también, porque nos ha sorprendido que este año había muchos textos donde se jugaba con la ironía y con el humor, y también en el arte habéis buscado también un refugio. Y bien, de todo esto, de la búsqueda de un refugio en momentos convulsos, ya nos habló Francisco Salinas, el poeta y el profesor al que homenajeamos hoy. Él tiene un ensayo muy breve sobre la búsqueda de la divinidad, que al final es la búsqueda de la belleza y de la bondad. Y en este ensayo él escribió: yo creo en una nueva humanidad que pueda mirar este mundo con ojos descreídos. Y situó al arte y a la poesía en el último refugio porque nos remonte a ese mundo en el que el ser humano vive libre. Así, Francisco Salinas, como profesor de lengua y de literatura, consideró que la literatura, creía y ejerció como que la literatura y la educación es la que transforma al individuo, la que transforma la sociedad y también es la que nos guía en momentos inciertos. Así que, recordando todo este legado, quiero acabar con unos versos suyos. Os los leo. Imaginemos la única utopía, la que muertos ilustres también imaginaron. Penetremos su sola oscuridad, el mar inextricable. Y sin más, damos paso ahora a Noelia Caballero, que nos presentará al artista invitado. Buenos días, muchas gracias por estar aquí hoy. Para mí es importante porque, bueno, ya habéis visto los apellidos: Noelia Caballero, José Ángel García Caballero. Es un honor que el instituto me haya acogido de tal manera que confiara en mí para este momento verdaderamente crucial y sentimental para todos vosotros y vosotras, y que me hayáis dejado este pequeño huequito. Me gustaría decir unas palabras para que conozcáis un poquito a José Ángel, bastante culpable de que esté yo hoy aquí. Decir que es un poeta es quedarnos cortos. José Ángel es un humanista. Y ahora, mientras que Victoria hablaba de Francisco Salinas, estaba pensando, creo que se hubieran llevado bien. José Ángel estudió economía y humanidades, y sin embargo, un grandísimo poeta. Es profesor de secundaria de economía y también profesor en la Universidad de Valencia. Traductor de poesía portuguesa. También estabas con griega, ¿no? Sí, pero Su amor por la literatura, estas palabras van hacia vosotros y vosotras, el querido alumnado, empezó desde muy joven, desde muy pequeñito. Su habitación de adolescente estaba inundada de libros, los cuales me dejaba toquetear. Ahí ya la poesía le llegó y nunca jamás lo ha abandonado. Antonio Machado es un amigo más. Podría mencionar todos los poemarios, pero sabemos que no. Llaves olvidadas consiguió ya impactar. En el siguiente, en Surcos, ganó el premio, en Boadilla consiguió el premio Surcos de poesía, uno de los más importantes a nivel nacional. A continuación, con El jarrón roto, el premio Alfonso del Magnànim. Y recientemente se ha adentrado en el valenciano y con Canvi de mans ganó el Ciutat de Valencia. A través de todos estos poemas, José Ángel explora un lugar que actualmente es muy complicado: la intimidad, la reflexión sobre nosotros mismos, y lo hace de una manera preciosa. Bueno, porque al contar su intimidad consigue que la palabra estalle y cuente la de todos, que nos llegue, que nos abramos, que nos encontremos, que todo eso de lo que no disponemos, que es de tiempo para pensar, surja en su palabra. Tiempo para pensar y para mirar alrededor, a los que tenemos, aquello que nos rodea. Sin duda alguna, un acto revolucionario en esta época. Me gustaría destacar también
que su poesía es brutalmente actual, porque habla de lo más actual del mundo en muchas ocasiones, del mundo clásico. También llegó a él y lo trajo. Todos los mitos, todos los dioses, todas las diosas, no falta ninguno. Y ahí aparecen. Y me hacía especial ilusión resaltar esto, dado que estamos en la semana de los Ludi y al fin y al cabo estamos todos conectados. Me gustaría destacar también un breve aspecto: el uso de la palabra exacta. Sus poemas no son una concatenación de versos sin sentido. Sus poemas son breves, pero capaces de generar tantos y tantísimos sentidos que hace muchos años, este poemario que tiene 15, Sí. 15. Hace 15 años yo leí este poemario. Hace 15 años no era la persona que soy ahora. Y leí el poema que voy a leer a continuación, un soneto, la forma perfecta siempre. Muy bien escrito. Desde hace unos años en adelante lo leo siempre, todos los junios, en aquello que nos rodea ahora mismo a nosotros, en las aulas. Y si me lo permites, lo leeré ahora. Disculpad que la lectura no vaya a ser perfecta porque los nervios, ¿de acuerdo? Las sillas, los pupitres, la ventana que nunca cerró bien, el aire quieto que quiso vagamente ser recuerdo. Las hojas descuidadas, la pizarra ya limpia, la escalera de palabras subiendo lentamente sobre un tiempo de dudas y cristales de deseo. Presienten lo que esconde la garganta. La exacta matemática que agota la arena vertical de los relojes, a cambio de esta luz intensa y roja, que aprende de la pérdida y desoye el dogma cegador de la memoria. Extraña la sintaxis, como entonces. Este soneto se llama Aula cerrada y para mí es mi clásico. Sin más, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Le cedo la palabra a José Ángel, que nos va a recitar unos poemas, nos los va a comentar y sin duda alguna va a ser muy interesante para todos. Muchas gracias. Moltes gràcies a totes, a tots, als organitzadors, a Noelia, evidentment, Departament de Castellà, per continuar divulgant i desenvolupant aquest premi literari que té l'amabilitat i la lucidesa de posar-li un nom de poeta. Recordar la paraula sempre és un acte de resistència i és un acte d'humanisme. I d'això vaig a parlar ara. Agraeix l'equip directiu i us agraeix a vosaltres, alumnes, que us veig tots els dies en les aules. No us conec, però us poso el rostre dels meus, que crec que sou la llavor, és un tòpic, no? Però allò que ve, i que està interessat en escriure. Crec que un institut que s'esforça en desenvolupar certàmens literaris i artístics està fent una tasca importantíssima. I ho dic moltes vegades, segurament més important de la que fem a les aules. Bé, vaig agrair, Noelia, esta presentació i vaig a... Bueno, deixem la pausa. Vaig a tractar de fer un recorregut ràpid per la meva trajectòria literària, que com ha dit Noelia, va lligada a la meva vivència personal, però bueno, com la de tots els poetes, escriptors i artistes. Jo vaig a intentar desentranyar alguns trucs, alguns articles literaris i aniré comentant. I vaig a llegir poemes en dues llengües per el que ja ha comentat. Soc escriptor en dues llengües.
i vaig a explicar por qué. Pero vaig a comenzar por la poesía en castellà. Ella hablaba de ese primer libro, Llaves olvidadas, que tiene 15 años, es verdad, hace un mes se cumplían 15 años de la presentación en Sevilla, y ha leído un poema muy importante, el único soneto que he publicado, que me he atrevido a publicar, que fue un soneto escrito ad hoc para despedir un final de curso en segundo de bachillerato. Me parece importante porque, claro, uno escribe sus libros, pero no publica todo lo que ha dejado atrás, todas las libretas. Y ya que tengo tantas miradas jóvenes delante, me gustaría resaltar esa importancia del trabajo y el disfrute con la literatura. He escrito centenares de sonetos y solo me he atrevido a publicar uno, y con rima sonante por respeto a los más clásicos, ¿no? Esos de rima consonante no me atrevía, digo, sino Quevedo y López se revolverán y me dirán alguna cosa. Pero el hecho de escribir sonetos, de jugar con las estrofas clásicas, educa el oído, que es importantísimo para la poesía. La poesía es música y es matemática, ¿sabes? Y hay buenas profesoras de matemáticas que lo conocen. Es música, es matemáticas y es humanismo. En ese sentido, preparando un poco esta lectura que Noelia, a la que Noelia me convidó hace unos meses, me he obligado a reflexionar sobre lo que he escrito y me he dado cuenta, claro, que en el fondo soy muy machadiano. Don Antonio es compañero ya hace muchos años, pero también he visto que había una mirada muy cernudiana. Ya que estamos en abril, voy a comenzar leyéndos el primer poema del libro, Llaves olvidadas, que ilustra ese conflicto que plantea Cernuda en el título de su obra completa, entre la realidad y el deseo, que también es el conflicto de la historia del arte. Un poema breve, como indicaba ella, abril, y seguimos comentando cosas. Hay primaveras que no escribiré, aunque alguna vez haya rozado el corazón de todas sus ciudades. Puertas que de tan grandes son tan pocas, pestañas que de tan fugitivas son tan mías. Bien, la literatura, la poesía, tiene esa vertiente de juego o de divertimento, pero como lo tiene toda expresión artística. Recordaba estos días también a Jaime Gil de Viedma, que nos advierte de sí, el juego de hacer versos, que no es un juego, es algo muy serio, tiene esas dos cosas. Jugamos porque nos encantan las palabras, porque las amamos, pero pero hacemos algo muy serio. O sea, no dejamos un verso al azar. En mi formación literaria las vanguardias influyen como en la de todos, pero no juego a dejar cosas a ver cómo caen. O sea, medimos mucho las palabras, por eso también mi ritmo de publicación de libros es cada 4 o 5 años publicar uno, libros breves, bueno, como son los poemarios, pero bueno, siguiendo con ese juego, y creo que puede gustar aquí, del siguiente libro de Guardilla voy a leeros una décima. Creo que voy a leer, o sea, así aparecen las 2 estrofas clásicas que he publicado, las demás ya no. Es un verso más libre, pero no del todo, sin estrofa clásica. Y voy a leeros una nana para dormir una ciudad, que intenta, de alguna forma, dialogar con el momento actual. Apaga el cigarrillo. Olvida el eco de las frases que evitan horas punta. Recoge la chaqueta, mira al suelo y no busques más bajo la espuma de los mares de rastros que en secreto desvelan esta noche. Duerme.
Pulsa con calma el equilibrio de los cuerpos que quieres habitar. Después, renuncia al pacto con la agenda de mañana, si alguna mano os tira de las sábanas. Y ha hablado Noelia también de mis filias griegas clásicas. La verdad es que la casualidad ha hecho que esté aquí en esta maravillosa semana saguntina, los lutis saguntines. O sea, aparte de patrimonio de Sagunto, tendrían que ser patrimonio nacional. Este diálogo que todo un pueblo establece con la tradición clásica. Yo no he podido este año ir a ninguna obra de teatro, pero he visto fotos. Ayer se estaba representando Antígona, el lunes Electra. Yo qué sé, te hace sentir alguna cosa, hay síntomas de optimismo. Pues en este poema que voy a leer ahora hablo de ese cariño a Grecia, y es un poema que tiene una trampa. Se llama Grecia y está escrito antes de que yo pisara Grecia. Después ya lo he pisado, creo que ya son 4 veces, y me reconcilié con todo lo que decía en el poema. Hay un poeta griego, Yorgos Seferis, fue premio Nobel, y escribió un verso maravilloso, no me resisto a decirlo en griego, Upukena Tassilevo y el Adame Pligoni, donde quiera que viaje, Grecia me duele. Y eso está, una vez has pisado Grecia, ese dolor lo arrastras. Y está en mi poesía. Y dice así: no conseguí explicártelo. Recuerdo su belleza como un borde de folio, un corte limpio que no cicatriza. Así era el aire, un roce de ramas color tierra. Todo lo evoco porque todo resuena, incluso la intemperie que agota las columnas. Así repito el símbolo de la primera mano golpeando la piedra, su lengua traducida como pliegue de túnica. Así el paseo eterno donde nunca nos vimos, el hilo del relato que nos debe un oráculo. Si te miro a los ojos, puedo tocar la tinta de un libro sumergido. Si me acerco a tu piel, puedo vivir de nuevo el tiempo en las cariátides. No quiero contestar esta llamada, sé entenderte en el eco. Vale, paso al siguiente libro. Estoy haciendo un recorrido cronológico. El siguiente libro, mirad que ya tiene una portada muy griega, bueno, el anterior también, El jarrón roto. Y de ahí me iba a detener en algún poema más. Voy a hablar, mira, ella dice que, Noelia ha dicho que cuento mis vivencias, mi intimidad. Al final, la poesía, no busco contar mi vida cuando escribo, pero claro, mi vida es un referente a la hora de escribir. Necesito eso. Yo en mis poemas, como ya ha dicho, hablo mucho de las aulas. Soy profesor de secundaria ya 25 años. Estoy en mis bodas de plata como profesor. Jorge Manrique hablaba de torres, castillos, porque era soldado. Al final lo hemos hecho todos. Hablamos de lo que tenemos cerca. Y yo hablo de alumnos, y hablo de alumnos de segundo de la ESO, que van los viernes a la cafetería con el dinero que les han dado las familias, porque no todos tienen dinero para comprarse el bocadillo todos los días. Y voy a empezar con un poema que recoge una anécdota en ese sentido. Adolescencia. Es viernes. Los alumnos de segundo de la ESO se dirigen contentos a la cafetería. En casa les han dado los 2 euros que cuesta el bocadillo especial. Los observo. Me admira esa ilusión, la sencillez de anhelos en sus días, como si yo estuviera ya muy lejos.
de esas sonrisas tan poco pretenciosas en este inicio de la primavera. Lo pienso mientras subo hasta el aula y ordeno mentalmente mi temario. Buenos días, saludo a mis alumnos. Apenas quedan 2 meses de curso y ayer volvió Perséfone. Bien, la verdad he tratado de seleccionar varios poemas para el héroe que hablaran, pues, estamos en abril, el regreso de la primavera, y esta claridad del final de curso que vemos ya todos, ¿no? Esto se ha acabado, nos vamos de vacaciones la semana que viene. Yo ya he puesto el examen a segundo de bachillerato y así estamos. Pues de eso trato de hablar. Y en el fondo casi siempre me he dado cuenta, hay guiños a esa tradición clásica. Una forma de reivindicar el humanismo. En ese sentido, quiero contaros voy a hablar de la diosa Atenea, que creo que en estos tiempos la pobre se estaría lamentando mucho, como todos los dioses, ¿no? Hay un relieve griego, que es el que ilustra la portada. Atenea se la ve cansada, apoyada en su lanza. De alguna forma inspira una melancolía y dices, ostras, la diosa apesumbrada. Y decidí que esa fuera la portada, porque había un poema que habla de esto, que trata de ponerle voz a la diosa, ponerle voz a un personaje real o imaginario en poesía, en literatura, en teatro. Se llama monólogo dramático, y a mí como escritor me ha venido muy bien hacer eso para hablar de inquietudes que tenía en estos momentos, tiempos de crisis, ¿no? De época consumista, capitalismo acelerado, etc. Y preguntarse qué dirían los dioses. Darte cuenta que esa diosa que se lamenta y está resignada se vuelve humana. Y ese era un poco el centro de este libro, buscar ese diálogo con el humanismo clásico para devolvernos un poco esa humanidad. Y ese relieve se llama Atenea Pensativa. Está en el Museo de la Acrópolis de Atenas, al que os invito a ir. Mi lanza, que ya es báculo, me aguanta las historias. Sus ovillos, la tierra que da frutos desde su herida abierta. Así camino, con pies desnudos por todo lo que supe. Un vestido rasgado, un brazo débil, casi humano, delatan esa belleza inerme de los siglos que vienen. Serán columna rota, aliento fatigado de los dioses, sobre el amor de barro de los cuerpos mortales. He aprendido a callar esta impotencia. Yo, que nací sin madre, no puedo dar amparo. Devolved las ofrendas a los surcos. Ya no puedo enseñaros más trayectos. Ahora solamente contemplo este paisaje de lejanas cigarras que no logro abarcar. Y vale. Espera, voy a hacer... Faltan poemas en un momento. Quería traeros uno inédito, es un poco más largo, para un poco contaros mi relación con la poesía social, las cosas que pasan y con lo que yo enseño, con lo que yo cuento en mis clases, no lo que yo enseño, cuento cosas. Un poema de hace 3 años que habla del nivel de vida. Recordad esa inflación, ese miedo, no, está subiendo todo por culpa de la guerra. Y yo me acordaba, digo, por culpa de la guerra y porque no se le ha marchado. Y en este poema trato de integrar esas dos cosas. La falta de humanismo nos lleva a estas cosas. Se llama Nivel de vida. Suben los precios de los combustibles.
de la electricidad y las materias primas. Nuestro mundo se encoge con esa inmediatez con la que se construyen barricadas y cortan carreteras. Todo sobresaltado. Y no llega el monóxido al pulmón de las cuentas bancarias. Tampoco el aire al teclado que calibra las sílabas de los próximos versos. Nos declaran la guerra las deudas del recuerdo, como hacen los poemas de Campos de Castilla con todo lo que quiero dejar sobre la página. Algo está estallando en calles aún lejanas, cuando el ordenador se queda sin batería y se calla el poema a causa de las huelgas. Se duerme nuestro mundo, mientras el hambre busca en decasílabos. I concluiré amb el llibre més recent, acaba de dir, farà un any, ara en 2 o 3 setmanes, i s'anomena Canvi de mans, és en valencià. Jo deia abans que la meva llengua materna és el castellà, i crec que la poesia és difícil fer-la si no és en la teva llengua materna. Perdó. Per què? Perquè no se pot escriure poesia en una llengua en la que tu no has jugat. Jugar en les paraules implica haver jugat en aquesta llengua, en aquest idioma. Però la vida me va portar cap a instants de bellesa molt interessants. Jo des de fa 15-18 anys faig tota la docència en valencià, treballo en valencià, però fa 9 anys i mig va néixer la meva filla major. I des d'aquest dia en el que va néixer, la llengua de casa va passar a ser el valencià. Aleshores, la llengua materna dels meus fills, els dos, és el valencià. Juguen ells en valencià. I aleshores vaig començar a escriure també en aquesta llengua. I per això va néixer aquest llibre. Soc poeta ara en 2 llengües, a les seues inseguretats i de més. No he deixat una ni altra, convisc a les 2, perquè són llengües en les que he jugat. I un poema molt breu per a acabar, que és el poema que té la portada del llibre, i que explora aquesta necessitat, quasi li podria dedicar al senyor Rovira, a més amb tots els entrebancs que ha posat a aquest institut, que ha estat en premsa, diu, senyor Rovira, els paisatges tenen una llengua materna, anem a respectar-lo. I este poema diu així: els paisatges també tenen llengua materna. Me n'adone aquest vespre de diumenge, núvols sobre la llum taronja del crepuscle, sobre les alqueries que acaricien l'horta, la sensació de fruit, la vocació d'espera, de qui mira la terra i endevina paraules. Moltes gràcies. Muchas gracias, José Ángel, por leernos los poemas, por hablarnos de la importancia de las palabras y la importancia de las lenguas. Muchas gracias. Y vamos a pasar ahora a la entrega de premios. Empezamos por la modalidad de haikus y entregarán los premios Ismael y María. Buenos días. Ese trazado que me hace imaginar qué puedo ser. Este es el primer premio de haikus de la categoría de primero y segundo de ESO, y es para Mía Antonella Arraez Blanco, de segundo de ESO A. El Accessit, o segundo premio, para la categoría de haikus en primero y segundo de la ESO, es para el haiku siguiente.
Sol en silencio, por el sendero arriba, montañas frías. De Alicia Celdrán Rivera, de Segón Neto. Ahora pasamos a la modalidad de microrrelato, que como sabéis ha habido un cambio este año y hemos incorporado el microrrelato desde tercero a bachillerato. Entregan los premios Noelia y María Rebeca. En su cabeza vivía una mosca, un policía y una pistola. Te despertaré cada noche, pareció susurrar la mosca. Te llevaré al calabozo, el policía amenazó. Te matarás, advirtió la pistola. ¡Pum! Silencio del silencio, eso deseaba ella. Belén Blasco Martí, de cuarto D. Espera, ponemos aquí. La última tormenta. Intento moverme, está todo oscuro. Grito y grito, no sirve de nada. Escucho truenos y comienza la lluvia. La tierra empieza a caer mojada y con fuerza. Esta caja cada vez huele más a madera húmeda. Gloria Jiménez, de cuarto ESO A. Bueno, enhorabuena a los premiados y pasamos ahora a la modalidad libre. En este caso es la categoría A, de primero a tercero de la ESO, y entregamos los premios María y yo. Bien, el primer premio es para un libro de poemas titulado Ajedrez Poético, que es, no lo podemos leer porque es un poema muy extenso sobre una guerra, ¿no? O un conflicto entre piezas. El ganador es Javier Caballer, de segundo. El último premio es el Accessit en modalidad libre y bueno, la profe que debería entregarlo es Paula Peris, pero ha tenido que marcharse, así que voy a entregarlo yo en su lugar. Voy a leer el microrrelato, se titula, bueno, sí, es un microrrelato también. Cómo un anciano engañó a la muerte. Un viejo anciano se encontraba enfermo. Ya no tenía esperanza y su vida se tornó gris. Cuando entró su criado, exclamó: ¿por qué no puedo morir ya? Lo único que deseo es que la muerte me lleve viendo el horizonte. El criado sonrió y le ayudó. Le llevó a un acantilado donde se veía el horizonte. Entonces el criado reveló su identidad. Soy la muerte y he concedido tu último deseo. Ya puedes ir al otro mundo en paz. Acto seguido, el anciano empujó a la muerte por el acantilado y dijo: ese siempre fue tu deseo, no el mío. Y se quedó viendo el paisaje, el horizonte al fondo.
Javier Faet es el ganador. Vale, vamos a acabar ya con la última modalidad, que es de modalidad libre, la categoría B, que es de cuarto a primero a segundo de bachillerato. Entregan los premios Ismael y Merche. Bien, este texto es el primer premio de la categoría libre de cuarto a bachillerato y se titula El último poema. El poeta contemplaba el papel vacío, persiguiendo esa luna que se escurría entre los cipreses. Madrugadas de tinta agria, noches donde las palabras se le quebraban en los dedos. Cuando el alba comenzó a roer los bordes del horizonte, rasgó sus versos y se los entregó al viento, que los dispersó como semillas estériles. Junto al arroyo, con las manos impregnadas de ocaso, garabateó en la tierra un verso cojo. La corriente, indiferente, lo borró al pasar, arrastrando consigo el rumor de unas castañuelas apagadas. Silencio del silencio, murmuró la noche. Su autora es Marta Gabriela Cocolín, de primero bachillerato. Hola, y el último premio de la categoría libre, el Accesi, es para Violeta de Miguel, de segundo de bachillerato B1, que me parece que tiene examen de geografía esta tarde y no está, pero bueno, aquí tenemos su premio. Y aquí tenemos también a la profesora de geografía. Además de los premios del certamen literario, hay un premio que es a la persona que ha elaborado el cartel, ¿vale?, del certamen. Entrega el premio, hace el reconocimiento a Alicia Salinas. Bueno, pues enhorabuena al creador del cartel que veis aquí, que tiene como tema el horizonte. Así que muchas gracias también al Departamento de Dibujo y un aplauso para Toni Fons, de segundo de bachillerato E. Que me daré el detalle en clase, nos lo hemos dejado arriba. Vale, muchas gracias. Por último, queda un agradecimiento muy importante, que es también la búsqueda de la perfección a través de la música. Es el agradecimiento a Aitana y Daniela, que se han conectado. Muchas gracias y hasta el año que viene.